del Departamento de Educación Preescolar del Estado de México. Un honor contar con la presencia de la maestra en Ciencias Irma Fuenlabrada, quien esta tarde abordará aspectos de forma, espacio y medida. La organización de esta conferencia prevé una exposición inicial, posteriormente un breve receso para después concluir con la sesión de preguntas y respuestas. La maestra Irma Fuenlabrada se ha destacado por su profesionalismo y dedicación en el ámbito educativo. Realizó estudios de licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, donde hizo también una especialización en matemáticas. Obtuvo el grado de maestra en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa en el Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB. A lo largo de su carrera académica ha impartido numerosos cursos de licenciatura y actualización, seminarios especializados de posgrado y talleres. Entre sus trabajos más recientes se encuentra la ponencia "Las competencias enseñan", interpretaciones al campo de pensamiento matemático del Programa de Educación Preescolar en México, presentada en el marco de las Jornadas de Investigación en Educación en Argentina durante el mes de julio del presente año. Todas conocemos su gran trayectoria, por ello, sin más preámbulo, dejo el uso de la palabra a la maestra Irma Fuenlabrada, para quien les pido un caluroso aplauso. Pues muchísimas gracias y agradezco la presencia de ustedes en esta plática pues esta tarde. Vamos a ver cómo, básicamente, lo que quiero plantearles en principio, es repasar la forma y el espacio en la educación preescolar, pero también es cierto que de origen, es en realidad, bueno, de origen lo que me pidieron fue forma, espacio y medida. Lo que pasa es que es muchísimo para el tiempo que tenemos disponible, y entonces sí voy a hablar de, quizás sí, de tomar los tres temas, pero fundamentalmente voy a empezar con la forma, y dependiendo, ahora sí que la carita que me vayan haciendo ustedes, porque pues eso depende de mis explicaderas y de sus entendederas, entonces ya veré si me voy más rápido o lo que dejamos en el trabajo didáctico sobre la forma en educación preescolar. Les digo que realmente lo que estaba anunciado era forma, espacio y medida. Ustedes saben que el campo de pensamiento, de formativo de pensamiento matemático, se organiza en 4 componentes: la de número, la de forma y medida. Fíjense que le está pasando algo a la computadora, pero bueno, vamos a ver que no haga demasiados. Sí, falta no solo un dibujo, y ahorita que la abrí tenía una disposición totalmente distinta a la que yo regularmente trabajo, pero en fin. Bueno, el asunto del número efectivamente ocupa dentro de lo que es el campo el 50%, entonces eso es realmente lo más importante. Sin embargo, forma tiene el 25%, espacio le ocupa el 18% y medida realmente es el 7%. O sea que de medida podemos pensar que es como el inicio. En este sentido, digamos, el hecho de que tenga poco peso curricular no quiere decir que no se atienda en el preescolar. Y ustedes saben, las 4 componentes tienen que ser vistas cada año, porque lo que tenemos en el PEP 04 no es un programa por grado, sino un programa para el nivel. Entonces todo lo que plantea el programa tiene que ser visto en primer grado, en segundo, en tercero, y lo que va cambiando en todo caso en cada año es la profundidad con la que tomamos los temas que están marcados ahí, y algunos tienen más bien espacios de enriquecimiento, pero al final de cuentas no podemos partir el programa por grados escolares. Siendo la forma la más importante, es la que realmente, la cual les digo que realmente nos vamos a ocupar, y una de las novedades dentro del PEP 04
pues no solamente son los contenidos, que de hecho a partir del 2004 ustedes tienen que averiguarse con más contenidos disciplinarios en lo que es el preescolar, sino también se incorpora, se dice que el programa es un programa organizado por competencias. Y pues necesitamos entender qué significa eso. Ahorita que estaban haciendo la presentación, decía que había yo presentado un trabajo en Argentina que se titula "Las competencias se enseñan". La competencia no se enseña. La competencia es una consecuencia de la enseñanza. Si se desarrollan competencias en función o no de la manera como se organice la enseñanza. Y la enseñanza la organizamos dependiendo de lo que nosotros pensemos que el niño hace para aprender. Tengamos o no explicitada una concepción de aprendizaje, esa tiene que existir en el momento en que nos tiene que existir, puede existir implícitamente en el momento en que nos dedicamos a la enseñanza. Tenemos que tener algunos elementos que nos digan: los niños aprenden matemáticas si hago esto, si hago lo otro, si hago lo demás. Y esa es la concepción que tenemos de aprendizaje. Lo que realmente está cambiando en los últimos años, y digo a nivel de los sistemas educativos, es desde el 93 en México incorporar tratar de meter en el sistema una nueva concepción de aprendizaje y consecuentemente una manera de enseñar diferente. ¿En qué cambia la concepción de aprendizaje? Pues que antes suponíamos que los niños aprendían a través de recibir información. Y si pensamos eso, pues es claro que el sistema educativo lo que hizo fue organizar la información y dárselas a los niños. La información que tiene un valor para una sociedad y que está en planes y programas, y entonces el maestro lo que hace es organizar esa información para poderla transmitir a los niños. Y desde luego que tome en cuenta quién es mi interlocutor, porque esa información no la pasa de la misma manera a un chiquito de preescolar que a un niño de la primaria o a un joven de la secundaria. Pero resulta que desde que la teoría psicogenética empieza a circular y empieza a ser conocida, uno de los aportes de la teoría es la concepción de aprendizaje. Y lo que dice la teoría, esta teoría, es que el niño y cualquier sujeto aprende a través de la interacción con el objeto de conocimiento. Entonces, bueno, si se trata de interactuar, pues uno se tiene que empezar a imaginar cómo le hago para que el niño interactúe con la matemática. Si la matemática de por sí, pues ya sabemos, es un ente abstracto. Entonces, ¿cómo le hago para que el niño interactúe con ese conocimiento? Bueno, pues es justamente de lo que vamos a ver, pero la consecuencia de esa enseñanza y de ese aprendizaje es la competencia. El mensaje que manda la escuela, que ahora se conoce como escuela tradicional, esa que trabaja pensando que el niño aprende a través de recibir información, el mensaje que se le manda a los niños es: mira, frente a las cosas que te son desconocidas, lo que tienes que hacer, lo que se espera de ti, es que pongas mucha atención a quien sí sabe, que en este caso soy yo, que soy tu maestro. Yo, como sí sé, te voy a decir cómo se resuelve esto que tú no conoces. Y eso pues es nefasto para la formación del sujeto, porque al final de cuentas, pues él frente a todo supone, bueno, gracias a Dios los seres humanos nos calcula la cabeza y no respondemos así, pero si hay una fuerte influencia frente a las cosas que no puedo resolver, pues me espero a que venga alguien y me diga qué hacer. Y no es raro ver gente que pregunta qué hace eso, ¿no? Bueno, cuando no le salen las cosas, bueno, usted dígame qué es lo que quiere que yo haga y yo lo hago. O sea, yo lo puedo ejecutar. Pero no me pida usted que yo piense cómo resolver la situación.
Y de lo que se trata actualmente, desde el 93, es que frente al problema, frente a algo que el sujeto no conoce, algo que reta a su inteligencia, él encuentre una manera de resolverlo. ¿Desde dónde va a encontrar esa manera? Pues nada más con lo que andamos circulando en la vida todo mundo, en cualquier momento. Nuestro conocimiento y nuestra experiencia. No el conocimiento del compañero, no el conocimiento de mi maestra de preescolar o mi maestra de la primaria. Es mi conocimiento. Y eso al final de cuentas es lo que se define ahora como competencia, como gran novedad. La competencia es que los conocimientos estén disponibles en el sujeto en cualquier momento de su vida, cuando los necesite. Es decir, que pueda efectivamente tener esta actitud, que es una de las primeras competencias que propicia o que se pretende propiciar en los planteamientos actuales, de que frente a lo desconocido la respuesta del niño sea: voy a buscar la solución. Puedo encontrarla, puedo no encontrarla, eso no importa. Después discuto con otros, en fin, pasan otras cosas. Pero de entrada, busco la solución. Entonces, realmente desarrollar competencias, pretender desarrollar competencias, pues no podemos pensarlas como una enseñanza. La competencia es una consecuencia de la enseñanza. Y se pueden desarrollar más o menos competencias dependiendo de cómo se realice la enseñanza. Pero bueno, nosotros decíamos que estamos hablando de forma. Forma está organizado por competencias, y hay dos grandes competencias marcadas, que esa ya es una competencia relacionada con la disciplina. Reconoce y nombra características de objetos, figuras y cuerpos geométricos. Esa es la competencia de forma que se plantea en el PEP 04. Pero en términos de competencia, es decir, que el niño en una situación que tenga que ver con la forma o con los objetos y sus características, frente a eso pueda reconocer y nombrar ciertas cosas, pero en el sentido de que le sean útiles para resolver una situación. En cuanto al espacio, también se marca solamente una competencia, una gran competencia, que es: construye sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial. Hay muchos sistemas de referencia, en particular aquí ocurre, lo importante es las relaciones respecto al espacio. Y bueno, también está marcada en competencias, en términos de competencia. Y finalmente medida, que es lo que menos peso curricular tiene, pero tiene dos, busca el desarrollo de dos competencias. Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que implican medir magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo. O sea, no están abiertas todas las magnitudes, sino nada más se señalan esas cuatro. Y se tiene que trabajar sobre qué es medir. Y la otra es que los niños reconozcan, identifiquen para qué sirven algunos instrumentos de medición en el preescolar. Bueno, pero entonces vámonos, ¿por qué es importante el trabajo sobre el espacio, sobre la forma? Bueno, primero porque el nivel básico está, bueno, en el 93 ya se había definido así. Ahora están tratando de reestructurarlo y de articular programas de un nivel a otro, pero es un proceso muy accidentado. Pero de todas maneras, la idea que está atrás es que la educación básica se organiza en preescolar, primaria y secundaria. El preescolar es un solo ciclo de 3 años. Primaria son 3 ciclos, cada uno de 2 años, y la secundaria vuelve a ser un nuevo ciclo de 3 años. Pero donde ahí sí el programa está partido por grados. Y toda la currícula está organizada alrededor de 3 ejes conceptuales. El número, el sentido numérico y pensamiento algebraico, que una vez que entran en el preescolar, desde luego en preescolar nos ocupamos del número, pero luego todo el sentido numérico y el pensamiento algebraico se desarrolla hasta el tercero de la secundaria. Y forma, espacio y medida, que también entra
como una sola línea conceptual y que nosotros en el preescolar la tenemos separada en 3 componentes, pero corresponde a una misma línea conceptual. Y finalmente, el manejo de la información, que no es un asunto de preescolar, eso se incorpora en la primaria. Bueno, en forma, decíamos que la gran competencia es reconoce y nombra características de objetos, figuras y cuerpos geométricos. Pero en el mismo programa, para ayudarles a comprender de qué se trata este asunto o qué se espera, aparece bajo el rubro de las competencias se favorecen y se manifiestan cuando una serie de cosas. Antes de que les muestre lo que dice, quiero situarme aquí. La competencia se favorece y se manifiesta. Se favorece en ciertas situaciones y no tiene que ver con el asunto de la situación en sí. Si no podemos decir, bueno, es que esta situación, no sé, recortar papelitos, por decir una tontería, favorece a la competencia. No. Recortar papelitos puede favorecer a la competencia dependiendo de las condiciones en las cuales se cortan los papelitos. Y esas condiciones las ponen ustedes, los maestros, las educadoras. No es el problema, no es el material lo que desarrolla la competencia. Es lo que hace la educadora con ese material y qué es lo que les propone a los niños que hagan con eso. ¿Sí? Por un lado. Ahora, si se habla de manifestación, tenemos que tener claro que como educadoras hay que plantear la situación, pero con ciertas características de orden didáctico en cuanto a mi actitud frente a esa situación, lo que les voy a hacer a los niños y cómo me voy a comportar frente a lo que ellos hagan, que eso es lo que va a desarrollar o no la competencia. Pero la situación lo que tiene que permitir es que los niños, cuando estén buscando la solución, cuando estén tratando de resolver esa actividad, eso que dice aquí abajo de este título, se empiece a manifestar. Es decir, que los niños empiecen a hacer eso en la búsqueda de solución. Entonces, dicho lo cual, ¿qué dice el PEP respecto a forma? Que construye en colaboración objetos y figuras producto de su creación utilizando materiales diversos. Bueno, fíjense, puesto así nomás y leído sin una referencia de qué es lo que estoy buscando, estoy en el campo del desarrollo del pensamiento matemático y estoy en la componente de forma, pues eso se puede acabar finalmente siendo una manualidad. Y yo construyo cositas, producto, pues lo voy a hacer en colaboración, puede estar con un compañerito o solo, no importa, y hace objetos y figuras, producto de su creación, utilizando materiales diversos. Ya que no se trata de decir, a ver, pues vamos a hacer un zorrillo, un muñequito de un zorrillo, un animalito, con este cartón y con estas pinturas y con... Bueno, aquí. Si el niño desarrolla ciertas cosas haciendo eso, pero ¿dónde está la parte matemática de eso? Estoy en el campo de desarrollo del pensamiento matemático. Dice, describe semejanzas y diferencias que observa entre objetos. Bueno, cuando el niño dice, pues sí, es que este objeto es duro, y este objeto es blando, y este objeto es rojo, y este otro es verde, y este es no sé qué. Bueno, pues está bien. Digo, que pueda él observar y expresar diferencias o semejanzas entre los objetos, está bien. ¿Pero qué tiene que ver eso con la matemática? No. Es como cuando pasaba antes, ¿no? Cuando la clasificación de la que había hablado el señor Piaget en sus años mozos fue interpretada en el preescolar
como la clasificación cualitativa. El señor Piaget no se refería a la clasificación cualitativa, sino a la clasificación cuantitativa. Y entonces, bueno, se hacían muchas clasificaciones, por color, por tamaño, por forma, por uso, pero eso no tenía nada que ver con el desarrollo del concepto de nombre. Bueno, pues igual aquí, ¿no? O sea, podemos hacer con eso cualquier cosa, si perdemos de vista a qué está refiriéndose. Observa, nombra, dibuja y compara cuerpos y figuras. ¡Ay, aquí empezó ya! Cuerpos y figuras geométricas. Describe sus atributos geométricos con su propio lenguaje y adopta paulatinamente un lenguaje más convencional. Miren, aquí, aunque ya parece algo más o menos matemático, figura geométrica, propiedades geométricas, no sé qué. Si nosotros nos dedicamos a, nada más, por decir algo, si nos es bueno, pues el niño tiene que observar y nombrar y dibujar y comparar cuerpos y figuras. Antes de entrar con ese detalle, ¿ustedes saben por qué se habla de cuerpos y de figuras? ¿Y por qué se habla de objetos y cuerpos, de objetos y de figuras? Porque en uno se habla de figura geométrica, de cuerpo geométrico, y otros nada más un cuerpo. Este es un cuerpo, pero no es un cuerpo geométrico. Los cuerpos geométricos, pues parece chiste, pero así es, pues son los que tienen propiedades geométricas. ¿Y cuáles son esas propiedades geométricas? Bueno, pues más o menos algunas de las cuales ustedes reconocen: lados, paralelismo, perpendicularidad, ¿no? Pero el asunto es, si yo nada más me centro en una cosa muy clásica del preescolar, de las prácticas del preescolar, que los niños nombren al cuadrado como cuadrado, al rectángulo como rectángulo, al triángulo como el triángulo, lo identifiquen, de varios puedes escoger cuál es el triángulo, en fin. Lo único que estamos haciendo, es decir, la pregunta es, ¿y eso qué competencia está desarrollando? Porque saber el nombre de las cosas, pues mis queridas maestras y maestros, los niños desde que nacen empiezan a nombrar las cosas. Si cuando llegan a preescolar no dicen cuadrado y triángulo y círculos, es porque esas palabras no aparecen en el lenguaje cotidiano. Pero a nivel de lenguaje, los niños han aprendido cosas muchísimo más complejas, como expresar, por ejemplo, estoy triste, ¿no? ¿Dónde se coge la tristeza? ¿Dónde se ve la tristeza? Y el niño dice, estoy triste, pues estoy enojado. Él nombra de alguna manera a eso que él siente. Bueno, decir que esto es una botella y decir que esto es un cuadrado, a ese nivel es exactamente lo mismo. No podemos pensar que nos vamos a dedicar 3 años del preescolar a que los niños se aprendan las palabras cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo, y identificar unas figuritas que hay por ahí. No puede ser. No puede ser. Habla de propiedades. Y entonces, ¿qué? Les damos a los niños una clase de paralelismo y perpendicularidad y creo que se llama lado. Tampoco, ¿no? Entonces tenemos que encontrar qué es lo que hay que hacer. Reconoce y representa figuras y cuerpos geométricos desde diferentes perspectivas. Anticipa y comprueba los cambios que ocurrirán a una figura al doblarla, cortarla, al unir o separar sus partes, o cuando junta varias veces una figura, o al combinarlas con otras diferentes. Bueno, todo eso tiene que ver, es decir, el propósito de andar revisando esas cosas en el preescolar es desarrollar la percepción geométrica. Geométrica. Entonces tenemos que averiguarnos el más tiempo posible con algo que tenga que ver con la figura geométrica. Pero no, mi pretensión no es que el niño aprenda los nombres, los va a aprender, pues si usamos las usamos varias veces, se los va a aprender. El asunto es que desarrolle la percepción geométrica. El desarrollo de esa percepción geométrica, en el caso de la forma, tiene que ver con el uso de ciertos materiales, como los rompecabezas, pero el rompecabezas entra con un proyecto de
poner a los niños en situación de desarrollar su percepción y sobre todo su competencia. Cuando se incorporan otro material, que vamos a ver, cajas, prismas, retículas, tiras de Mecano, no es el material. No es que los niños vayan a sacar un doctorado en manejo de rompecabezas o el manejo de retículas, no. Ese es un recurso material para apoyar el razonamiento de los niños. Lo importante es el razonamiento y el trabajo intelectual que hagan los niños sobre ese material. Y lo que van a hacer con ese material es lo que ustedes les dicen a los niños que hagan con el material. Y las condiciones que pongan. Otro de los materiales, bueno, también tiene que tomarse ese material con el proyecto de desarrollar la percepción geométrica. Y hay otros que es las figuras geométricas, las loterías geométricas, es otro tipo de material que permite también el desarrollo. Pero si nosotros nos centramos en los rompecabezas, no les digo, no son los rompecabezas, el rompecabezas es un material, sino las situaciones problemáticas que ustedes plantean a los niños con ese material. Eso es lo que va a permitir o no que se desarrolle la percepción geométrica y la competencia. La búsqueda de solución, por un lado, y el poder discutir y comparar con otros y escuchar a otros, asumir las ideas del otro, pero también argumentar sobre las propias ideas, porque necesitamos desarrollar las competencias. Toda competencia tiene que ver desde el punto de vista de la enseñanza, porque si no, ¿cómo cogemos a la competencia? Desde el punto de vista de la enseñanza, lo que dice la didáctica es que tenemos que retar el intelecto de los niños. Retar, ¿por qué? Pues porque la humanidad es así como ha desarrollado conocimiento. La humanidad, siempre que enfrenta un reto que le presenta por la vida, así como viene, como va, es cuando, buscando una solución a ese reto, genera conocimiento. Y por eso es que en el preescolar, y ahora lo sabemos, en los procesos de enseñanza, esta cosa que se dice es que el niño tiene que interactuar con el objeto de conocimiento. Bueno, ¿y cómo le hago para que interactúe? Pues le planteo un problema de tal suerte que reto a su inteligencia. Pero si estoy planteando un problema y quiero retar la inteligencia, es claro que no le voy a dar la solución. Que esa es otra de las malas prácticas, no solamente del preescolar, también de la primaria y de la secundaria. Yo planteo el problema e inmediatamente les explico a los niños, no vaya a ser que sean medio mensos y no vayan a entender cómo se resuelve. Y eso es grave, porque ese es el mensaje que les digo. Tú no vaya a ser que no vayas a poder resolverlo, así que permíteme tantito y yo primero te digo cómo se resuelve. Eso sí, ponme mucha atención, porque después te voy a poner uno igualito y tú lo vas a tener que resolver. Pero no lo vas a tener que resolver, vas a tener que replicar lo que yo acabo de decir. Y ese asunto es no solo grave, sino perverso. Entonces tenemos que retar, tenemos que plantear una situación y dejar que los niños resuelvan. Está también claro que uno no puede sobrepasar el nivel cognitivo del interlocutor. Porque algún antecedente debe haber. Así, el niño cuando recibe el problema, algún tipo de conocimiento y de experiencia tiene que tener para empezar a buscar la solución. Si yo ahorita a ustedes les planteo un problema de física cuántica, pues ¿qué solución qué posibilidad tienen de buscar una solución? Ninguna, porque no tienen ningún conocimiento ni ninguna experiencia que les permita orientar su búsqueda. Estoy rebasando las posibilidades cognitivas de ustedes. Entonces tenemos efectivamente que saber quién es el que tenemos enfrente. ¿Qué tipo de cosas es posible que conteste
dado el conocimiento que va construyendo y dada la experiencia que va teniendo. Y entonces sí retamos. Y cuando el sujeto es retado en esas condiciones, responde al reto. Se compromete en una búsqueda y en la búsqueda de solución es que se adquiere conocimiento. Es una postura metodológica totalmente distinta a la que ustedes han vivido. Y ahí entró en un lío esto. Se está regresando. Permítanme tantito, ¿sí? Miren hasta dónde se regresó. A ver, ¿por qué el desarrollo de la percepción geométrica? ¿Por qué la forma tiene que ver con el desarrollo de la percepción geométrica? Esa superficie cuadrada, ¿cómo se llama? La superficie cuadrada. ¿Un cuadrado? Pues no, ¿cómo? ¿Qué es un cuadrado? Es una superficie limitada por 4 líneas rectas que se comportan de determinada manera. ¿Cuántas líneas limitan a la superficie cuadrada? ¿Y la del centro? ¿La curva del centro? Son 5. La superficie cuadrada está limitada por 5 líneas, 4 rectas y una curva, ¿o no? ¿Sí, no? ¿Alguien quiere defenderse? ¿No? ¿Podría yo darles oportunidad de defenderse? Entre las defensas es que yo vi un círculo arriba del cuadrado. Pero hay que fijarse lo que uno pregunta. Yo dije superficie roja. ¿Cómo se llama la superficie roja? Y la superficie roja no es un cuadrado. Los cuadrados no tienen hoyos. Son así. Bueno, este asunto que es chiste, pero además todo el mundo cae. Tiene que ver con qué es lo que veo. Y desde lo que veo, razón. El desarrollo del pensamiento geométrico es diferente al desarrollo del pensamiento numérico. Lo que pretende desarrollar, o sea, lo que caracteriza al razonamiento geométrico es mirar. Es una definición muy personal, no creo que no lo van a encontrar en ningún libro. Pero se trata de mirar lo que no está y dejar de mirar lo que está. Es un tipo de pensamiento distinto al pensamiento numérico. Y eso, mirar lo que no está y dejar de mirar lo que sí está, que ahora lo vamos a ir viendo en los ejemplos y en las situaciones, es lo que se llama desarrollo de la percepción geométrica. Es decir, yo tendría que ver en eso, o en el anterior, lo que necesito ver para resolver una situación. A veces a lo mejor me conviene ver un círculo arriba de un cuadrado, o a lo mejor me interesa ver qué es un cuadrado con un hoyo. Dependiendo del problema que estoy resolviendo, es como elijo. Pero entonces tengo que tener la posibilidad de elección. Porque si siempre en eso veo un cuadrado, como ustedes dijeron que era un cuadrado, pues entonces lo que pasa es que no he tenido oportunidad de jugar con la forma y de analizar su comportamiento. Bueno, es por eso, ¿por qué interesa? Cuando les digo que esto está roncadito, ahí está. El romboide. Si los niños, esos
pasa en la primaria y quiero decirles por qué es importante que se desarrolle la percepción geométrica con ustedes. Cuando ellos están en la primaria, uno de los problemas que se les planteaba antes, ahora no sé, porque ahora están modificando todo. Bueno, todavía el libro de quinto no lo modifican, el sexto ya. No, pero el sexto de primaria no salió, se bloqueó, no salió. Porque no estaba nada esto, ¿eh? Entonces, el asunto es que se les planteaba a los niños en el tercer nivel, con base en que ellos conocían la superficie, podían calcular la superficie de un rectángulo y de un triángulo, que ahora calcularan la superficie de esa figura. Y la pueden calcular. Cuando se puede medir, la pueden calcular. Y otro problema es cómo encuentro una regla general para calcular el área de esa figura. Bueno, una de las cosas que hacen los niños es cortar por cualquier lado, pero de manera perpendicular, el romboide y transformarlo en un rectángulo. Pero nadie tiene la posibilidad de recortar. ¿Se dan cuenta que el rectángulo no está? El rectángulo no está. O sea, hay que mirar lo que no está. No está el rectángulo. Pero me interesa un rectángulo. En este momento me interesa un rectángulo. Porque lo único que sé es calcular el área del rectángulo. Y entonces he hecho mano de mi conocimiento. Yo solamente sé calcular el área de un rectángulo y de un triángulo. O esa cosa la veo como triángulo o la veo como rectángulo. Y así la veo y digo, si le corto por ahí y le paso este cacho para acá, ese romboide pasa a ser un rectángulo. Y como el rectángulo sí me lo conozco, el área de esto es base por altura y de hecho esa es la fórmula del romboide, base por altura. ¿Se dan cuenta? Pero yo necesito mirar a ese rectángulo que no está. Esa posibilidad se instala desde el preescolar. Si el preescolar empieza a desarrollar en los chiquitos la percepción geométrica. Decíamos que los rompecabezas es como uno de los recursos, uno de los materiales que permite desarrollar el análisis de la forma y de las figuras en el preescolar. Pero hay tres tipos de rompecabezas. El de imagen, en lo que nosotros hemos estudiado, con el trabajo que se hace alrededor de esos tres rompecabezas, es suficiente para desarrollar lo que pretende el programa. Los de imagen, el tangram y los cuadrados bicolores. Esos tres rompecabezas nos vamos a centrar ahorita en los de imagen. Bueno, el de imagen es el que ustedes conocen claramente, el comercial. Hay una imagen y resulta que esa imagen tiene un doble, digamos, y en el doble está cortado en pedacitos esa imagen, ya sea lo podemos hacer con líneas curvas o con líneas rectas, con cortes geométricos, por el interés que tenemos nosotros en la geometría. Los que hacen rompecabezas, pues no. Esos hacen los puros lados curvos, porque no les interesa desarrollar a los niños la percepción geométrica. Pero como a nosotros sí nos interesa, pues eso es lo que hacemos. ¿Cuál es el de los cortes curvos? Pues ese que ustedes conocen. Los pedazos, las piezas, tienen este tipo de rompecabezas. Si plantearle al niño que construya la imagen, ¿sí? Que organice las piezas de tal manera que se vuelva a salir la imagen, ese es el reto. Pero ese reto tiene solución única. O sea, ese rompecabezas, las piezas nada más se pueden poner de una determinada manera para encontrar la imagen que es la referencia. La situación problemática es esa que les digo, hay que resolver, pero hay otras, y con base en un modelo. Los niños pueden intentarlo sin modelo, que es un reto distinto. Pero otra cosa que se puede hacer con ellos es, ya que han trabajado varios rompecabezas, tomar aquellos que tienen el mismo número de piezas, todas se revuelven, se hace un equipo de 4, cada quien escoge un rompecabezas y por turnos cada quien elige la pieza de su rompecabezas. Y cuando se acaba la ronda, verifican haber elegido las piezas correspondientes armando el rompecabezas.
Y hay una situación en la cual el niño se centra en la forma. En la forma de que los recortes del rompecabezas son 3 o 4 distintos, pero el niño para decir, este es mío, se tiene que fijar en el cachito de imagen que hay en esa pieza. Y ahí le estamos dando un sentido a eso que el mismo programa dice, que los niños puedan. Si ustedes dicen, bueno, pero el niño no está describiendo, no, está usando. O sea, lo que nos está manifestando es que se está fijando en eso, que es capaz de fijarse en eso, en la medida en que elige las piezas que corresponden a su rompecabezas. La situación está dada. Ahí están todos los rompecabezas revueltos, cada quien por turnos va a tomar las piezas que le corresponden para verificar, arman el rompecabezas. Esa es la situación. ¿Quién la resuelve? Los niños. ¿Qué me manifiestan los niños en la búsqueda de solución? Si están percibiendo o no la forma. Si se encuentran un chiquito que no de una, aguas con él. Porque no está percibiendo, se está dando cuenta de esa partecita que hay en la pieza, ¿no? Los niños cuando empiezan a manejar rompecabezas es lo que van diciendo, aquí va, este va por acá abajo porque este es un pedazo de flor y las flores están por acá abajo. ¿No? Bueno, pues ahí lo están manifestando. Entonces, bueno, hay que tener presente eso. Estos rompecabezas pues son los curvos, ¿no? Se empatan las piezas, pero también hay que reproducir la imagen. En cambio, el de cortes rectos lo que tiene son figuras geométricas. ¿Qué posibilidad tiene la figura geométrica? La figura geométrica como tal, en este por ejemplo, que son puros cuadrados o rectángulos, pues de embonar en cualquier lado, ¿no? La única, por sus propiedades geométricas, la única manera de hacerlo bien es colocar el cuadrado o el rectángulo donde va. Y para que este vaya aquí y este acá, yo me tengo que fijar que este cuadradito tiene parte del copete del niño y este de acá tiene parte de la vestimenta de los niños. Como cuadrados son cuadrados, yo digo 3, 6, 9 cuadrados los puedo disponer como yo quiera. Van a empatar, van a embonar. Pero no solamente por eso están, sino porque nos interesa el comportamiento de la figura geométrica. Entonces más vale que los niñitos ahí vayan viendo cómo se comportan las figuras. Nadie está diciendo que son cuadrados, nadie está diciendo que son triángulos. Si ustedes quieren, los niños preguntan, pues sí, tiene forma de cuadrado, tiene forma de rectángulo, pero no es mi intención. Mi intención es ver si los niños son capaces o no de colocar esos cuadrados que todos son igualitos para armar el rompecabezas. Esas posibilidades de las figuras geométricas, entre otras cosas, qué triángulos empatan con qué triángulos, qué cuadrados con qué cuadrados, ¿no? Pero lo que orienta de todas maneras a la búsqueda de solución, en este caso, es el cachito de imagen, como sucede en el otro caso, con la salvedad de que ahora puedo empatar muchas piezas en cualquier lugar, a nivel de embonar, pero a nivel de reproducir la imagen no. La solución vuelve a ser única en este caso. Y la situación problemática está dada también con base en un modelo. O la reproducción de un modelo o a la libre, pues a ver cómo te puedes imaginar esto. Estos son los pedazos y vamos a ver cómo los puedes organizar para producir una imagen con sentido, que es otro tipo de actividad que se puede plantear. Pero esto empieza a darse las posibilidades de la figura geométrica, lo que hacen muchas educadoras, porque estos no son muy comerciales, de hecho no son comerciales, sacan dos imágenes, ¿no? Y las sacan de las envolturas de regalo o de las láminas esas que venden para las educadoras, que aparecen unas piñas grandes y unas peras y no sé, toman dos y una la dejan como modelo y la otra la parten por cuadrados, triángulos, rectángulos, lo que ustedes quieran, ¿no? Y producen esto. El tangram es otro tipo de rompecabezas. Usted lo conoce, ¿no? El tangram efectivamente está organizado son 5 triángulos, son 7 piezas, 5 triángulos, todos son rectos y todos son isósceles. Hay 2 grandes, uno mediano y 2 chicos, un cuadrado y un romboide. Y con esas
piezas se pueden hacer muchísimas cosas, ya las vamos a ver. Pero ustedes saben, bueno, al final de cuentas, no es cualquier triángulo, no son cualquiera triángulos rectos escalenos, lo que permite las posibilidades del tangram, sino que efectivamente, muchas gracias, que efectivamente estas figuritas, ese cuadrado, ese rombo y esos triangulitos, provienen de las simetrías de un cuadrado. Si yo tengo este cuadrado, ese es un eje de simetría, ese es otro eje de simetría, ese es otro y ese es otro, ¿no? Son los ejes de simetría del cuadrado. Bueno, si nos fijamos en estos cuadritos, ¿qué pasa? Que tengo un cuadrito, acá tengo otro cuadrito, acá tengo otro cuadrito, y ahí está, otro cuadrito. Si yo tomo un cuadrado y lo parto, lo doblo a la mitad y luego lo vuelvo a doblar a la mitad, o por la diagonal, como ustedes quieran empezar, se van haciendo muchas líneas en ese cuadrado. Todos, no, o sea, muchos dobleces. Esos dobleces son ejes de simetría del cuadrado original y de los cuadrados que van apareciendo adentro. Si nos fijamos en este cuadrado rosa, solamente tiene marcado un eje de simetría. Bueno, pues vamos a marcar en los otros, ¿no? Ese es otro eje de simetría de otra diagonal, ese es otro y ese es otro eje de simetría. Pero si yo saco los ejes de simetría de ese cuadro, si yo tengo la servilleta o un pedazo de papel cuadrado, lo parto a la mitad, lo doblo a la mitad, lo doblo a la mitad, tengo un cuadrado. Si ese cuadrado le saco sus ejes de simetría, de automático me salen los ejes de simetría de los otros, porque está doblado, ¿ok? Entonces se hace un rayerío impresionante, ¿no? Pero dentro de todas esas rayas, una de las figuras del tangram, por ejemplo, es este cuadrado, ¿no? Sí. Entonces tengo que dejar de mirar las diagonales estas y mirar solamente el cuadrado. Y lo pinto y lo recorto y ese es el cuadrado del tangram de cualquier cosa, partiendo de cualquier cuadrado. Vamos a hacer, ahí está. O sea, si yo borro las diagonales, ahí está el cuadrado que me interesa, que es el cuadrado del tangram. Y entonces ustedes tienen que mirar que aquí está el romboide. Tienen que hacer caso omiso, tienen que dejar de ver las rayitas del doblez para poder mirar el romboide. Lo pintan y entonces ya mira, ya vieron, ya mostró dónde está el romboide. Bueno, y así van apareciendo todos. Este triángulo, estos dos triángulos chicos y estos dos triángulos que son grandes, ¿no? Son los dos triángulos grandes. Bueno, pero ¿cuál es el hecho de que el tangram provenga de la geometría del cuadrado? Es lo que le da muchas posibilidades. Con las mismas piezas, desde luego, se construyen diferentes imágenes, y aquí ya marcamos diferencia con los rompecabezas anteriores. Los otros nada más representaban una sola imagen. Con el tangram yo puedo trabajar la transformación geométrica, es decir, cómo se modifica un objeto o una figura en otra, dependiendo a través de transformaciones. Puedo dar condiciones para la construcción, cosa que no puedo hacer con los otros rompecabezas. Y, desde luego, también aparece la reproducción con un modelo, que es una parte común con los rompecabezas anteriores. Pero la transformación y las condiciones para la construcción son y bueno, estas dos, las mismas piezas se construyen diferentes imágenes, ya es un agregado a los rompecabezas de imagen. Por ejemplo, está el caminante, yo tengo las piezas del tangram y dependiendo de cómo las disponga, aparece la imagen de un caminante. Pero también puedo disponerlas, esas mismas piezas, de otra manera, y aparece algo que puedo decir que es un pez de color. Pero también puedo dar condiciones, o sea, puedo dar un modelo y pedirle a los niños que lo reproduzcan, como en los rompecabezas de imagen.
pero puedo dar condiciones para la construcción. Y entonces, se puede decir, con las piezas del tangram, haz flechas. Y bueno, el tangram tiene muchas posibilidades para hacer flechas, pero también puedo decir que la flecha se haga con 4 piezas. Y entonces ese es un ejemplo que se puede hacer con el tangram, o este es otro. Si se dan cuenta, este rectángulo es igualito a este. Pero está organizado con piezas diferentes. Y lo que está haciendo el niño es mirar, o sea, dentro de lo que él tiene, dentro de la imagen que él tiene de lo que es una flecha, está produciendo un rectángulo o un cuadrado. Ese rectángulo lo puede organizar con las piezas del tangram de distintas maneras. Entonces estamos interactuando con el rectángulo, pero de manera geométrica. ¿Por qué? Porque el rectángulo ahí me aparece como con 2 triángulos y un triángulo, y mientras en otro caso me aparece formado por un cuadrado y por 2 triángulos en cuanto a las piezas de tangram. Después con el tangram puedo dar condiciones geométricas. Esto es un modelo que los niños pueden reproducir. Pero aquí, por ejemplo, ya no se trata solamente de reproducir, sino de empezar a analizar con qué figuras Lalo y Pau hicieron las flechas. Son las figuras del tangram. Y entonces ellos tienen que empezar a mirar con más detalles. Una cosa es que los niños utilicen las piezas para hacer algo, y otra cosa es que les pongamos en un espacio de reflexión sobre qué fue lo que utilizaron. Y en este tipo de trabajos es donde no queda de otra, más que empezar a nombrarle a las cosas por su nombre, ¿no? Yo sé que por ahí dicen, bueno, si los niños dicen que esta es la figura de los 3 piquitos, déjelo, sí, déjelo, pero usted no hable de las figuras de los 3 piquitos. Es como pensar que cuando el niño empieza a hablar y dice tapato en lugar de zapato, nosotros le seguimos diciendo tapato, porque está tapato. No, decimos zapato. El niño dirá tapato. ¿Está bien? Ya aprenderá a decir zapato. Si el niño dice que esa es una figurita de 3 piquitos, a todo da, él lo dice. Pero usted se voltea y le dice, sí, es un triángulo. Se llama triángulo. Se llama cuadrado. Se llama rectángulo. Porque a las cosas hay que nombrarlas. No les va a pasar nada a los niños, ni crean ustedes que porque el término cuadrado, rectángulo y triángulo es matemático, es complejo. Es complejo encontrar las propiedades geométricas de esa cosa. Pero esa cosa, llamarle cuadrado, pues cuadrado. Entonces, ustedes tienen que usar el lenguaje geométrico adecuado e ir corrigiendo el lenguaje de los niños. En todo caso, la advertencia es para que no le vayan a dar un macanazo al niño en caso de que diga que tiene 3 piquitos. No, eso sí no se puede hacer. De buena manera, con mucha paciencia, pero eso es un triángulo. ¿Bien? Pero de todas maneras, los niños van a aprender los nombres, pero que se aprendan los nombres ustedes no han terminado. Todavía no han hecho nada por la componente del campo. Aquí, por ejemplo, si bien están señaladas las piezas, fíjense, aquí hay un cuadrado. Bueno, me fijo en esta. Esta, obviamente, es una imagen chiquita del mismo color. Los niños tienen los tangrams de colores diferentes. Porque lo que necesitamos es que se centre en la forma, no en el color. No vayan a cometer el error de una directora de un preescolar que compró todos los tangrams igualititos. No sé para qué, todavía no le pregunto, pero a ver si me enteré, porque fue muy específica, porque querían todos igualitos. O sea que todos los niños iban a tener sus triángulos grandes verdes, sus triángulos chicos azules, su triángulo mediano naranja, el cuadrado rojo, no sé qué. A lo mejor quería revisar colores y que todo el mundo fuera parejo, no lo sé.
Por eso está mal, muy mal. Porque el asunto no es los colores, el asunto es centrarse en la forma. Y si aquí hay un triángulo, ese triángulo está formado, y es lo que tienen que mirar los niños, por un triángulo chico, por los dos triángulos chicos, no por, sí, por tres triángulos chicos, dice, y un cuadrado. ¿Es posible? ¿O no? Dentro del tangram. Dentro del tangram, no. Dentro de las piezas del tangram, no. Porque las piezas del tangram no tienen tres triángulos chicos. Pero este triángulo se puede formar así. Acuérdense que necesitamos ir mirando, es decir, que los niños vayan viendo la figura no como ustedes la aprendieron, el cuadrado así estático, sino cuadrado que va apareciendo ahí de distintas maneras. De hecho, aquí tenemos un cuadrado, ¿no? Está formado por un triángulo, dos triángulos chicos y un cuadrado chico. Acá tengo otro cuadrado, está formado por dos triángulos. O sea que me estoy comiendo el cuadrado de distintas maneras, formado por sus partes, por otras figuras geométricas. Y es un poco de lo que permite realmente el desarrollo de la percepción. Ahí está ese triángulo. Yo puedo jugar con un triángulo cuando los niños han desarrollado mucho el trabajo con el tangram. Puedo armar una figura y darle más el contorno del tangram que corresponde a cual tiene el niño, y pedirle que encuentre, que acomode las piezas en ese espacio, sus 7 piezas en ese espacio. Le pondría yo el triángulo así peladito, y la consigna es, con tus piezas de tangram, aquí sí nada más tienen que tener cuidado, porque hay tangrams grandes y tangrams chicos. Ahí sí tiene que ser, el contorno que yo hago tiene que corresponder al tangram con el cual el niño va a resolver. Ahí está el cuadrado, les decía yo, y aquí está hay otro cuadrado. Pero decía yo que y el tangram, entre sus cosas, es que permite la transformación. Y las condiciones. Se puede decir que los niños con las 7 piezas del tangram, eso es un trabajo complejo para preescolar. Realmente a preescolar se le puede pedir que con 3 piezas construya un rectángulo, o con 4 piezas construya un rectángulo. El asunto es, independientemente de que ustedes, si el niño construye un rectángulo con 3 piezas, con 4 piezas o con las 7 piezas, de todas maneras, él siempre va a poder hacer esta actividad por las características del rompecabezas. Se le pide que moviendo una sola pieza transforme el rectángulo en romboide, o sea que ese rectángulo deja de ser rectángulo y pasa a ser romboide. O sea, si el niño está mirando un rectángulo, el niño tiene que dejar de mirar el rectángulo y anticipar por donde aparecería un romboide, o bien que se transforme el romboide en un triángulo. Por ejemplo, ahí está el rectángulo con las 7 piezas. ¿Qué mueve? Para que eso deje de ser rectángulo y se convierta en un romboide. Hay que mirar dónde está el romboide. Si ustedes hubieran tenido como maestros de preescolar a las maestras que tienen ahorita sus niños, a partir de mañana que ustedes van a empezar a trabajar asiduamente con el desarrollo de la percepción geométrica, entonces verían al romboide. Se quita ese triángulo, se pasa para acá y se coloca ahí. Y el rectángulo deja de ser rectángulo para ser romboide. Y si quiero que eso se cambie en un triángulo, quito el triangulito y lo pongo ahí. Y dejo de ser romboide y paso a ser triángulo. Eso es lo que se llama transformación geométrica. Eso es lo que desarrolla la percepción. Conste que estoy trabajando con triángulos y con el cuadrado que tanto les importa a ustedes. Una única figura loca aquí es el romboide, ¿no? Pero bueno, es que se incorporan una más y una menos, no importa. Romboide. Pero al final de cuentas, es las posibilidades
que me da el material para desarrollar. Pero abusadas. No se trata de que les mostremos a los niños lo que se mueve, ¿no? Hagamos gala frente a ellos y cómo se resuelve el asunto. Los dejamos instalados. Ahí está. Ya hiciste un rectángulo que puedes mover para que ese rectángulo, una sola pieza, estoy dando condiciones para que eso deje de ser rectángulo y se convierta en un triángulo o en un romboide o en un trapecio. ¿Ok? Bueno, entonces están así las transformaciones. Hay más transformaciones, pero bueno. Y hay otro tipo de rompecabezas, los cuadrados bicolores. El cuadrado bicolor, como su nombre lo indica, son cuadrados y son bicolores. Yo tengo ese cuadrado con esa crucecita ahí y tengo el mismo cuadradito, nada más que la crucecita acá es azul y en el otro caso es amarilla, ¿no? Tengo este, es el mismo cuadrado, el mismo trazo, nada más que lo que está cambiando son los colores, y tengo estos. Con esas figuritas, con esos cuadraditos, conste que todos son cuadrados, se pueden hacer unas cuantas cosas bastante importantes. Aquí sí es muy importante el trabajo libre, se puede hacer también con Tangram, con el rompecabezas de imagen, no, digo, el cual libre, al final de cuentas se construye la imagen o no pasa nada, ¿no? En cambio con el Tangram sí se puede jugar libremente, pero no, esto es una maravilla jugar libremente, porque los niños van explorando las posibilidades del material. También se les puede dar un modelo y pedirles que lo reproduzcan. Pasa igualito que con el Tangram, con las mismas piezas se construyen diferentes imágenes, pero lo que se agrega en cuanto a trabajo intelectual sobre la forma es que el niño, para construir, tiene que descubrir una estrategia. ¿Por qué? Si está el niño en juego libre y se le ocurre, está explorando y se le ocurre hacer eso, le da por repetir el asunto y lo repite y le sale un modelito azul con rueditas amarillas. Pero entonces, ¿qué fue? Si yo le hubiera dado al niño el modelo, él tiene que descubrir que se tienen que juntar dos y luego eso repetir. Claro, eso está como sencillito, estamos hablando de niños de preescolar, ¿no? Pero les voy a poner los más complicaditos que igual resuelven los chiquitos de preescolar. Esos, por ejemplo, ese es el modelo. Los niños tienen que encontrar las piezas y ubicarlas de determinada manera para que salga una cosa como esa. Yo de material. Ahí es la construcción a partir de un modelo. Bueno, hay quienes, por ejemplo, se fijan en los picos del tapete y tratan de colocarlos así todos juntitos. Y entonces, ¿qué es lo que perciben? Pues que como que le falta que se alargue, ¿no? Quedó como un cuadradito. Entonces retiran esto, lo ponen por acá y empiezan a buscar otro tipo de pieza que le encuentren aquí y la van enchufando y se produce el tapete, aquel que estaba en el modelo. Y todos son cuadrados. ¿Verdad que esto va más allá de bolear cuadrados? Va más allá de elegir un cuadrado dentro de varios y ponerlo en mi cuaderno y pegarlo. Eso es una manualidad. En todo caso, pues, digo, si lo puedo identificar, lo que estoy mostrando es que ya sé cuál es el cuadrado. Y ya vamos a ver al ratito si ustedes saben lo que es un cuadrado, porque yo tengo mis dudas. Tiempo al tiempo. Vamos a ver, capaz que me equivoco y ahora sí me sorprende. Ese es otro modelo. Eso también se puede hacer con los cuadrados bicolores. Y luego aquí me aventé yo unos, con la cosita esta, pero no, porque lo que le quería yo explicar a ustedes es el asunto de la estrategia. El niño se le ocurre poner esos cuatro, por ejemplo, y eso se repite aquí, se repite acá, se repite acá. ¡Ay, no! Si ustedes ven ese modelo, no es inmediato saber cuáles son las piezas que lo están organizando. Hay que explorar.
Y una vez que encuentra uno, entonces empieza uno a repetir, a repetir, a repetir, y entonces empieza a construir, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene de interesante este tipo de rompecabezas, que da lugar a la anticipación geométrica, sin que yo ande diciendo nada, sin que me ande echando discursos con los niños. No tengo que decir nada. Se manifiesta que los niños están encontrando una estrategia, ¿sí o no? Pues sí, si lo hacen, y no, pues si no lo pueden hacer. Si no pueden reproducir el modelo, es que no encontraron la estrategia de construcción. Si el niño construye el modelo, puede reproducir el modelo o produce modelos con armonía geométrica, pues ya sé que encontró una estrategia. Se están movilizando, se están manifestando ese tipo de cosas que pretende el PEP. Bueno, ese es otro modelito. Ese es otro. Ese es otro. Y son puros cuadraditos. Como figura, es un cuadrado. ¿Okay? Lo que está atrás de esta posibilidad son los movimientos de rotación y traslación del cuadrado. Pero eso lo van a ver los niños cuando estén terminando la primaria. Aquí están interactuando con el uso de la traslación y de la rotación en una situación que les es atractiva, la construcción de tapetes. ¿Sí? Bueno. Entonces decíamos, desarrollar la percepción geométrica, están como materiales didácticos las rompecabezas, las situaciones problemáticas. Hemos visto algunas, se pueden hacer muchas más, pero son los 3 rompecabezas, porque lo que quería yo era centrar en ustedes la atención de que no son 3 rompecabezas por tener variedad, sino que cada rompecabezas implica un trabajo intelectual para los niños totalmente diferente. Y se van cumpliendo, se conserva, digamos, lo que se podía hacer con los rompecabezas, con los otros rompecabezas. Bueno, ahora vamos a ver, porque se había anunciado otro tipo de material didáctico, que son las cajas para los primas, las retículas, las tiras de mecánica. Yo traje ahí mis cajas. ¿Por qué? Porque los cuerpos geométricos, sí, yo les decía hace rato, un cuerpo geométrico es aquel que ocupa un espacio, desde luego, pero que tiene propiedades geométricas. Esto es un cuerpo, esto es un objeto, pero no es geométrico. Sin embargo, esto, aunque es un objeto, y es de uso cotidiano, como les gusta a los de preescolar, es un cuerpo geométrico. Es un prisma, pero es un prisma muy interesante, no es un prisma chafa, con poca imaginación para los que hacen empaques. Entonces, no, es una cuestión de espacio, de manejo, de maximizar espacio. Pero casi todos los prismas son de esta forma, son cuadrados o rectangulares, ¿no? Este es uno. Les voy a enseñar otro que está por aquí. Bueno, este está simpático porque realmente es un cubo. Todos los lados son iguales. Y es cajita de esas, no sé de qué, porque no traigo los lentes, pero es de algo. Yo con una lámpara. Pero este prisma, en una de sus bases tiene un romboide, para que ustedes lo traje, para que ustedes vean que el romboide no es invento mío, ni cuento chino, ni que nadie lo use. Aparece en la vida cotidiana, el romboide. Ahí está, es un romboide. Esto, que es hexagonal, ¿no? De estas ya se encuentra uno como varias, ¿no? Pero este, por ejemplo, es octagonal, es un prisma octagonal, pero además el octágono es irregular. En el otro, el hexágono es regular. Y tengo aquí unas verdaderas maravillas. Esa sí me la volé de un curso, ¿alguien la llevó? Porque si nunca lo había yo visto, digo, en una caja.
Pero este es un trapecio. Eso es un trapecio. La base de este prisma es un trapecio. Estos los conocen ustedes, son hexágonos. Y este es un prisma triangular, totalmente distinto al de la cajita de Toblerone, pero los dos son prismas triangulares. ¿Okay? ¿Por qué las cajitas? Pues para que ustedes vayan haciendo su colección. ¿Sí? Porque no hay que trabajar con los prismas de madera, esos que venden en las papelerías. Porque los niños piensan que esos son los prismas, ¿no? Esos de maderita, y el prisma, o sea, no existe por ahí, no, pues sí existe el prisma, están aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué trabajamos con las cajas? Bueno, primero porque efectivamente es muy importante, no solo en el preescolar, también en la primaria, y nosotros nunca hemos trabajado con los cuerpos geométricos que venden en las papelerías, sino con las cajas, para que los niños reconozcan sus propiedades. Pero en el caso del preescolar, de lo que se trata es de volverme a encontrar al rectángulo, por ejemplo, en otro lado, y a las figuras geométricas. El hexágono, mi romboide de novedad de Tangram, pues ya se ve que aparece en una cajita, ¿no? Y entonces, una de las actividades que se hacen, además de que los niños exploren y empiecen a describir cómo ven esto, y es aquí se interesa la descripción, en cambio, le interesa para el campo, para el desarrollo del campo. Pero de que el niño describa cómo es esa botella, como ejercicio de descripción está bien, como ejercicio para desarrollar, o actividad para desarrollar el campo de pensamiento matemático no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces necesito como darle cuerpos, yo sé que son geométricos, en donde él haga ese trabajo de descripción, de semejanza, de igualdad, ¿no? Porque además todas estas cajas lo que comparten es que, siendo prismas, todas tienen rectángulos, o cuadrados, en este caso en particular rectángulo. Entonces están las cajas, pero dentro de las cosas que los niños pueden hacer con esas cajas, además de describirlas, compararlas, observar cómo están organizadas y tal, está el que tracen, o sea, no es asunto que tracen, nosotros lo que les decimos es: tomas una caja, cada quien toma una caja, y entonces van con un papel a trazar lo que necesiten trazar para después recortarlo, de tal manera que con esos pedacitos ustedes puedan forrar la caja. Conste que no estoy pensando en el desarrollo del cuerpo, porque lo que hacen los niños es, ahora sí que agarrar cara, porque ahora ya hacen como que calca, ¿no? La forma. El asunto es que ¿cuántas veces van a calcar esto? Una, dos, pues nada más dos, nada más se necesitan dos. Esto que está aquí, ¿no? Este rectángulo, aunque se vea chiquito, es rectángulo, este rectángulo se produce dos veces, y aquí hay un rectángulo, pero es un rectángulo más grande. Entonces el niño tiene que explorar esto para ver cuántos pedacitos de papel, cuántos trazos va a hacer, para que al recortar esos pedacitos los pueda colocar arriba de esto y pueda forrar la caja. Y allí el niño está trabajando con el comportamiento y también con el trazo a su nivel. Los niños no van a trazar en el preescolar las figuras, con regla y compás. No. Pues tienen que empezar a tener como una representación gráfica de esa figura. Y si ya se lo encontraron en otras partes, pueden decir que ahí en la ventana ven la forma cuadrada y la forma rectangular, ¿no? Son distintas maneras de mirar y de encontrarse a la figura. Y bueno, este es otro que nos interesa. ¿Por qué? Porque esto es un cuerpo geométrico. Por eso es que nos interesa. Entonces, dentro de las situaciones problemáticas,
después de que trabajan mucho, y eso se puede hacer, si se les da, por ejemplo, esta es como la imagen de un Toblerone, ¿no? Ahí lo tienen, y entonces les pedimos que encuentren dentro de esa imagen cuáles corresponden al forro de ese cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, pues aquí como sea hay muchos rectángulos, ¿no? Pero este rectángulo no puede ser porque como que se ve más largo y más flaco, y además tendría que haber 3. Y no los hay. Bueno, pues ahí le empiezan los niños a explorar hasta que encuentran que estos son los rectángulos de este, ¿no? Que esta figura no entra en juego, porque aún fijándome en esta no entra, que hay algunas que no entran, esta tampoco, ¿no? Pero es la exploración de la figura, ya no la puedo manipular, la tengo que interpretar a través de una representación gráfica. Entonces es un trabajo con la figura totalmente distinto a los anteriores. Si estoy hablando de prismas, los prismas cuadrados son muy interesantes, no solamente porque tienen al cuadrado, sino porque permiten la construcción. Ustedes han trabajado mucho con la construcción con los niños, ¿no? Pero el asunto es que al tener, el asunto aquí es la reproducción y la descripción. En este caso, bueno, el niño tiene que reproducir ese con sus cuadrados, con sus cubos, sus prismas cuadrados y de un tamaño y de otro. Tienen que reproducir, por ejemplo, esa imagen, con colores y todo, y disposición geométrica. Pero luego ellos pueden armar un muro y decirles verbalmente a otros compañeros cómo tienen que colocar las piezas para que los otros puedan hacer un muro igualito a este. Y cuando se acabe el asunto, entonces se comparan los muros. Y se ve si el que dijo, puede ser que alguien haya dado malas indicaciones, o puede ser que las dio bien, pero las interpretó mal quien las recibió, ¿no? Entonces pueden pasar muchas cosas con esto. Pero esto es trabajo en el espacio con el cuerpo geométrico. En situación de niños de preescolar, desde luego que el cuerpo geométrico permite mucho más cosas. En cuanto a las retículas, están anunciadas las retículas. Miren, la retícula es la reproducción, es lo que se llama una retícula, pero esta retícula puede ser cuadrada, triangular, hexagonal, puede ser de muchas formas. El asunto es que el niño tiene que reproducir esto aquí. Es como una especie de rompecabezas, ¿no? Porque hay que colocar las piezas de determinado lugar. El asunto es que aquí lo que se propicia más fuertemente es la anticipación y la aparición de una estrategia. No obstante que es así como simple, voy a pintar los cuadritos, hay que pintarlos en el lugar que van. Y como la consigna es que tienen que aparecer los mismos colores, entonces frente a eso lo que usas, hay muchas maneras como resolver los niños, ¿no? Hay niños que se toman esta hilera, pero van desahogando los problemas. Pues el primero es café y buscan y no hay ningún otro café. Luego encuentran que hay un amarillo y entonces se ponen a buscar todos los amarillos y los pintan. Ahí está el otro amarillo, ahí está otro amarillo, otro, hasta que acaban con todos los amarillos. Luego dicen, pues ahora hay un azul y entonces me busco todos los azules. ¿Dónde van todos los azules? Y los coloco. Luego veo este rojo, ubico el rojo y desde luego ahí me voy buscando los morados, los verdes, hasta que logro completar la reproducción. Entonces aquí hay un trabajo más centrado en la anticipación. Porque en el caso del rompecabezas, si yo digo, si esto lo pongo aquí o lo muevo, y si no me resulta, pues lo desmuevo, ¿no? Tranquilo, no pasó nada. Pero si aquí empiezo a pintar mal, o sea, antes de pintar, tengo que pensar muy bien de qué color voy a pintar. Entonces, está propiciada la anticipación por la misma situación. O sea,
Lo que yo quiero que ustedes tomen nota es que en estas situaciones nadie le está siguiendo ni dando instrucciones de más al niño. Fíjate bien porque si no te va a salir mal. Pues si no se fija, le va a salir mal, efectivamente. Y si le sale mal, se va a molestar, porque a uno no le gusta que la distribución geométrica quede mal. Además de que es muy evidente cuando uno se equivocó, ¿eh? Es muy evidente. Entonces, eso no, es solito. O sea, uno pone la situación y los niños, antes de... Claro, se supone que han tenido experiencias con rompecabezas, ¿no? Esto es un trabajo para tercero preescolar, no para primero y segundo. Hay otras configuraciones, ¿no? Entonces se pueden hacer muchísimas. ¿Cuáles son las tiras de Mecano? Pues estas son las tiras de Mecano, se las presento. Una de las, ustedes lo conocen, ¿no? Había un juego en Mecano antes, bueno, antes lo vendieron, ahora no sé. Aquí el asunto es que acuérdense que si bien aparecen los colores de la geometría, porque la verdad que son bastante simpáticos, no deben de ser indicador de solución. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una tira café de este tamaño y hay tiras cafés chiquitas. Y hay tiras café medianas, no las veo, no, sí, estas son las chiquititas, estas son las medianas, estas son las grandes. O sea, dale colorcitos para que se vea simpático, pero el color no puede ser un indicador. Lo que tiene que ser el indicador en este caso es la longitud para la construcción. Bueno, con esas tiritas nosotros les podemos decir a los niños que reproduzcan esto o que traten una cosa muy interesante de ver aquí, es también la transformación. Pero el asunto, yo construyo, ¿no? Construyo, por ejemplo, esto, y si yo le presiono ahí, eso se va modificando y acaba modificándose como un papalote. Llega a tener la forma de un papalote. Pero lo interesante es que está formado por dos líneas chicas iguales y dos líneas grandes iguales. El asunto es que su disposición no es la del rectángulo, porque el rectángulo tiene un lado chico, un lado grande, un lado chico, un lado grande. Y aquí el hecho de que estén los dos lados grandes juntos y los dos lados chicos juntos, lo hace un papalote y ya no es un rectángulo. Entonces comparte la propiedad, una de las propiedades geométricas del rectángulo. Es un cuadrilátero y está formado por cuatro lados, ¿no? Dos grandes y dos chicos iguales. Pero no es un rectángulo. Que lo que no tiene, pues la secuencia de los lados con los ángulos rectos del rectángulo, ¿no? Porque esto de ninguna manera pesca un ángulo recto. Bueno, una de las cosas que se puede hacer con el Mecano es la transformación, pero ya no es la transformación por la ubicación de las piezas. En el tangram, lo que veíamos, este rectángulo mueve una pieza para que deje de ser rectángulo y se convierta en triángulo. En cambio aquí, si yo les digo a los niños que construyan un cuadrado con las piezas de tangram, ahí sí me empiezo a enterar qué idea tienen acerca del cuadrado, pero qué idea geométrica, porque ellos le pueden llamar cuadrado al cuadrado del tangram, pero cuando yo les llamo, les digo que construyan un cuadrado, lo que yo tengo que observar es primero si toman cuatro tiras del mismo tamaño y después de que las pegan tratan de que se vean el ángulo recto. Ellos no saben qué es ángulo recto ni nada, pero el asunto así va. Eso es un cuadrado. Ese cuadrado, desde luego, si yo lo presiono por los vértices, se modifica en un rombo, porque el rombo comparte con el cuadrado los cuatro lados iguales, pero pierde los ángulos rectos, o los cuatro ángulos iguales, que para el caso es lo mismo, o los cuatro son rectos o los cuatro son iguales. En el caso del rombo tiene dos ángulos grandes y dos ángulos chicos. Entonces es una transformación distinta
Esta está centrada sobre el comportamiento del ángulo. Y bueno, hay niñitos quienes hacen esto, por ejemplo, toman una tirita, toman otra igual, la ponen aquí, la ponen acá, la ponen ahí, ahí, ahí y ahí. Eso está mal. Si yo pedí un cuadrado, ¿por qué? Se ve que es un cuadrado, ¿no? ¿Y entonces? ¿Por qué estoy de sangrona poniendo taches rojos a mí? Además, taches rojos. ¿Por qué no es un cuadrado? ¿Por qué? ¿Porque tiene muchos lados? ¿Por qué? Son más líneas. Son 4 líneas. No sé, bueno, puede ser que no, por cuestiones de PowerPoint. Pero la intención sí fue. No, sí. La verdad es que ya cuando uno los coloca ahí y se deforma la imagen, pues es un cuadrado. O sea, son los 4 puestos, nada más que lo formé con 8, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿Sí? ¿Se la regreso? No. ¿Sí la vieron, no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no es un cuadrado? Primero, porque si yo lo presiono por sus lados, esto se puede hacer cualquier cosa menos un rombo. La transformación del cuadrado es un rombo. No es que medio se vea que sí, como que es una línea. ¿Es o no es una línea? Se ve en la imagen del cuadrado formado supuestamente con 8 tiras, se ve como línea, ¿no? Alguien por allá me dijo, son muchas líneas. Lo que se ve es una línea, pero lo que se sabe es que al final de cuentas es una figura formada por 8 lados. Esos son los lados. El mecano lo que permite es analizar, trabajar más con el comportamiento del lado, el lado y el ángulo. Porque no es cosa nada más de mostrarlo así, porque no, la transformación, les digo, la transformación geométrica de un cuadrado es un rombo, de un rectángulo es un romboide. Entonces no puede ser que, pues como que era cuadrado y luego ya lo presioné, modifiqué sus ángulos y resulta que se hizo cualquier cosa que no es un rombo. Entonces, estoy en el desarrollo de la percepción geométrica, ya vimos los rompecabezas, ya vimos las retículas y todo esto, las retículas, los prismas y las tiras del mecano. Desde luego hay muchísimas más posibilidades, ¿no?, del material, más actividades. Pero ahora vamos a ver la figura geométrica y la lotería geométrica. Tenemos nuevamente que presentar situaciones problemáticas y entonces vamos a ver. Les pedimos a los niños un montón de triángulos isósceles rectos, pero bueno, todos igualitos, ¿eh? Y si no, pues los hacen ustedes. Además, a ustedes les encanta hacer material, aprovechando. El asunto es que tienen que ser todos iguales. Todos iguales. No, el color puede cambiar, pero el tamaño no. Digo, yo los pongo ahí porque la mala repito, ¿no? Hago uno y luego repito. Digo, en el PowerPoint. Pero lo que sí tiene que ser es geométricamente iguales, tamaño y todo, forma. No puede ser semejantes. Bueno, y la situación es que les digo a los niños que con esos triángulos me formen cuadrados diferentes. Puedo decir 5 cuadrados diferentes, o puedo decir 3 cuadrados diferentes. Las condiciones las pongo yo, para eso soy la maestra, ¿no? El asunto es que pido que formen un cuadrado. O puede ser que los niños formen un cuadrado y les diga yo, ahora trata de buscar otro que sea distinto a este.
Para que dos cuadrados sean distintos no les queda hacer más que de distinto tamaño, porque como el cuadrado tiene ángulos rectos, pues ahí ya se fregó, ¿no? Pues son semejantes todos los cuadrados, pero son de distinto tamaño. Bueno, entonces efectivamente los niños pueden mirar que se puede construir un cuadrado ahí cuando juntan lo que la matemática dice las hipotenusas del triángulo recto, o sea, el lado grandote, ¿no? Si lo juntan, resulta que ese lado grandote se convierte, no se ve como cuadrado, pero es cuadrado, ¿eh? Se convierte en la diagonal del cuadrado. Y bueno, ustedes se pueden imaginar cómo van los otros cuadrados. Honestamente, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo van aquí? Otro con 4 triángulos, uno con 4 triángulos. Uno con 4 triángulos, ahí va lo que dice la maestra. Si conecto los triángulos por los lados rectos, se forma este cuadradote. Las diagonales de un cuadrado son perpendiculares. Aunque los niños no les vamos a decir semejante cosa. El asunto es nada más que construyan un cuadrado. Otro con 8. Entonces, ¿qué es lo que va a siempre vamos a hacer uno más grande, más grande? Hay una estrategia de construcción, ¿no? Porque ahora, fíjense, aquí, este es el cuadrado que teníamos originalmente. Entonces, en los lados del cuadrado empatamos en los restos, ¿no? Y se completan los ángulos rectos acá. Y ahora aquí lo que tendríamos que hacer es en esta parte formar triángulos. Y se forman triángulos con estos cuando se empatan por uno de los lados del ángulo recto. Y así nos vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una estrategia para construcción, se pone en juego una estrategia para construcción que está centrada obviamente en las propiedades geométricas. Lo que permite que esa estrategia aparezca son las propiedades geométricas de estos lindísimos triángulos que son rectos y además escalenos. Escalenos no, isósceles. Isósceles. ¿Ok? Y ya volvió a aparecer el cuadrado, ¿ya se dieron cuenta? Me estoy comiendo el cuadrado toda la tarde, pero aparece de maneras distintas, a través de sus propiedades geométricas. Bueno, pero ahora si les pido por los triángulos equiláteros, y les pido que con los triángulos formen las figuras que puedan. Hay unas, salen muchas, salen unas que no tienen nombre geométrico, pero salen estas, les voy a mostrar. Un romboide, un trapecio, el rombo, el hexágono. Entonces aparece el triángulo, el romboide, el trapecio, el rombo. Y puedo hacer de estos grandotes, Yo soy chiquito, pero si poco más se pueden hacer trapecios grandotes, hexágonos grandotes. Bueno, el asunto es el triángulo, por ejemplo, nada más para que vean que sí es cierto, se puede hacer un triángulo igual equilátero, pero más grande, con los propios triangulitos chiquitos. Pero con los triángulos equiláteros no se puede formar un cuadrado. Y como realmente de lo que se trata es de molestar a los niños un rato, entonces les doy los triángulos y les digo, ¿y qué no podrás formar un cuadrado? ¿Para qué? Para que digan, bueno, ¿por qué con estos? O sea, si ya con nosotros sí salían, porque hay de triángulos a triángulos, ¿no? Y entonces lo que queremos es que empiecen a fijarse que no es lo mismo un triángulo equilátero. Conste que el nombre ahí sí no entra, está muy feo el nombre, pero son distintos. Un triángulo equilátero geométricamente es distinto a un triángulo isósceles. Y el isósceles, hay isósceles que no son rectos, y si no son rectos, pues entonces tampoco se puede formar un cuadrado. Tampoco se pueden formar cuadrados. Entonces, lo que queremos es que el niño encuentre alguna explicación de por qué con estos triángulos no se puede formar un cuadrado. Se pueden formar muchas cosas en un cuadrado. Bueno, el más feo de todos los triángulos, por sus propias
escasísimas posibilidades geométricas que se cuenta, ¿no? Un triángulo recto, isósceles y además recto, bastante más, con más propiedades. El equilátero no se diga, tiene 3 simetrías, tiene 3 lados iguales, 3 ángulos iguales, demasiadas cosas, ¿no? Pero este triángulo, lo único que tiene es el recto. Ni siquiera tiene lados iguales ni nada, ¿no? Es un escaleno más o menos decente. El escaleno así, a lo bestia, es el que ni ángulo recto alcanzó. Este sí tiene muy pocas posibilidades, pero pues es un triángulo escaleno, no. Pero el recto sí permite la construcción del rectángulo y de 2 romboides, que como figuras son romboides, aunque tienen uno es como más alargado y otro más corto, ¿no? Entonces son romboides, bueno, tiene poquitas posibilidades, les digo, porque al final de cuentas tiene pocas propiedades geométricas. En cuanto a las formas y las figuras geométricas, con ese stock de formas y figuras, los niños van a jugar. Claro que ahí aparece el nombre más o menos, no más o menos, el nombre matemático que le podrían adjudicar, aunque ahí sí, la aspiración no es que los niños digan decágono irregular ni cosas por ese estilo, no, simplemente están las figuras. El nombre aparece para que ustedes vayan tomando nota de los nombres, más allá del cuadrado, rectángulo y eso. Pero con esas figuras los niños juegan lotería geométrica. En la lotería están las figuras, se construyen todas las loterías, y desde luego hay un niño que canta la lotería. ¿Qué es lo que se permite en cada momento en la cantadera de la lotería? Pues al principio los niños nombran la figura como quieren, de tal manera que se establezca la comunicación, que el corazoncito, que la lunita, que lo que ellos quieran, ¿no? Se trata nada más de establecer la comunicación, y desde luego los nombres que le están dando a las figuras tienen algo que ver con la figura. Están percibiendo algo que dice, pues es como un corazón, es como una luna, es como un anillo, es como no sé qué, ¿no? Es como una banderita, es lo que ellos quieran. Pero después se condiciona esa cantada a que utilicen los nombres, sobre todo las figuras geométricas que conocen. Que digan, cuando sale el cuadrado le digan cuadrado, cuando sale el círculo digan círculo, cuando no. Y después va para atrás. Ahora resulta que no se pueden decir los nombres, ahora se tienen que describir las figuras. Salió una figurita que tiene 4 lados, no sé qué, todos igualitos, pero tiene uno como punteado, tiene, qué sé yo. Y ahí pasan cosas muy lindas, porque uno dice, uno cree decir que las cosas van bien, y el que recibe la información interpreta otra cosa. Y ustedes tienen que mirar muy bien lo que están haciendo los niños, y una manera de controlar eso es cada vez que el niño que está cantando dice algo que no corresponde o que se presta a distintas interpretaciones, y uno observa que alguien le interpretó mal, porque está mal descrito, uno le retira al niño la tarjeta para entrar en una discusión después acerca de qué pasó con esa descripción, tanto con el que la dijo, como el que la dio, como el que la interpretó. Bueno, entonces el desarrollo de la percepción geométrica se ve en preescolar, es un asunto del preescolar, y al final lo que queremos es que el niño empiece a razonar sobre el comportamiento de la forma. El comportamiento de la forma, que es esto que les anticipaba yo, mirar lo que no está y dejar de ver lo que está. Ese desarrollo de la percepción geométrica se continuaba en el programa del 93, en primero y segundo niveles de la primaria. Actualmente no sé qué va a pasar, pero ese era el proyecto. Acuérdense que primaria del 93 es lo primero, preescolar del 2004 toma como referencia primaria del 93 para armar su antecedente a ese programa, y luego viene la secundaria del 2006. Y ahora, bueno, ya se armó un relajo ahí, ¿no? Bueno, 2004 todavía no lo mueven. El asunto es que la idea, la continuidad, estaba en desarrollo de percepción geométrica en primero y segundo niveles de primaria. Pero, bueno, estaban ahí un poquito mal colocado, porque lo que pasa es que muchas de las cosas que aparecían en primer grado debían de estar en preescolar, y ahora ya les cayó changües que a ustedes, ya las pasaron a preescolar.
Por antes, el primer módulo de primer grado era un trabajo para preescolar. Lo que pasa es que no estaba garantizado el preescolar, pues, había que emparejar a todo el mundo, ¿no? Pero esas cosas pasaron al preescolar. El desarrollo de la percepción geométrica también permite a la larga la transformación, la partición y la duplicación geométrica, que es un trabajo característico del primero y segundo niveles de la primaria, en donde ya no es nada más interactuar y mirar sus efectos como sucede en preescolar, sino ya se dan espacios de reflexión mayor acerca de qué pasa con esa transformación. Luego viene la integración de 3 líneas conceptuales, que es la del número, las relaciones y sus relaciones, la medición y la geometría, cuando uno trabaja las fórmulas del área. Ahí se integran 3 líneas. Y eso sucede, o sucedía, bueno, todavía sucede porque no entramos en ellos, en tercer nivel de primaria. Y después viene la demostración geométrica de la secundaria, en la primaria, las literales que aparecen en las fórmulas, base temperatura sobre 2 y esas cosas, esas literales funcionan solamente como parámetros, por eso es que las sustituye el niño con un numerito. En la secundaria se vuelven a retomar y aparecen ya como variables. Y se analiza y se demuestra, ¿no? Porque una cosa es encontrar una regla general y otra cosa es demostrar que efectivamente es general y que sirve para todos los casos. Y eso sucede en la secundaria. Y entonces tenemos que, por ejemplo, hay cosas como estas. ¿Qué pasa con la duplicación del rombo en cuanto a la duplicación? Es decir, la estrategia para encontrar el área, la fórmula para calcular el área del rombo tiene que ver con una duplicación geométrica. Yo tengo un rombo, lo duplico, uno de ellos lo parto en 4 triángulos y esos 4 triángulos, así como me lo hizo hacer mi maestra desde el preescolar, donde yo ocultaba cosas y separaba cosas y veía sus efectos, anticipo que eso se forma un rectángulo. Regreso al rectángulo. El rectángulo es el que domino. El rectángulo es el que es agarrable. Entonces, ¿cómo se calcula el área de ese rectángulo? Pues ya, base por altura, ¿no? ¿Cuál es ¿Quién es la base aquí? La base del rectángulo. La base del rectángulo es la diagonal menor y la altura es la diagonal mayor del rombo. En el rectángulo se llama base y altura. En el rombo se llama diagonal mayor y diagonal menor. Bueno, pues si el área del rectángulo es base por altura, ¿por qué lo divido entre 2? Porque nada más me está interesando un rombo, no 2. Yo utilicé 2. Ese es el área de un rectángulo formado por 2 rombos. Y a mí me interesa solo uno, entonces tengo que dividir entre 2. Y eso que llamo base en mi rectángulo se llama diagonal mayor y la altura es la diagonal menor. Y esta es la fórmula del área del rombo. Pero entonces, si ustedes no desarrollan percepción geométrica, pues el niño nunca va a poder ver eso. Y si su maestro se lo demuestra, es decir, demuestra, pues es bueno, ¿para qué? O sea, ¿cómo es que se le ocurrió partir y colocar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasa en la secundaria? El maestro está demostrando y de repente dice, ah, bueno, si le ponemos aquí, y pone una línea, entonces tenemos 2 paralelas, y entonces aquí este está funcionando como diagonal. Y el alumno dice, pues, como acto de magia, ¿no? Porque no lo ve. El alumno no lo ve. No sabe por qué. Claro, el maestro le pone esa paralela y le pone esa perpendicular, y entonces empieza a mirar que ahí hay 2 triángulos rectos en lugar de un triángulo escaleno, pues lo verá él. Claro, ya que el maestro lo hace, a lo mejor, en el mejor de los casos, los alumnos lo ven. Y el día que lo tienen que hacer solos, pues quién sabe. Lo único que les queda es la réplica, porque no saben por qué se parten las cosas como se parten. ¿Sí? Yo tenía un maestro, bueno, la duplicación, por ejemplo, del trapecio, para la fórmula del trapecio, que es bastante espantosa. Si yo duplico el trapecio, fíjense qué bonito, y lo coloco así,
se hizo romboide. Y ya habíamos visto el romboide, ¿no? Es base por altura. Nada más que aquí, esta base es base mayor y esto base menor. Entonces, base mayor más base menor. La altura de mi trapecio es la misma altura que el romboide. Y lo divido entre dos, pues porque utilicé dos trapecios. Es el área del romboide dividida entre dos, porque a mí me interesa solamente el área de un trapecio. Entonces, mis queridas educadoras, ya no voy a ver el espacio. ¿Ya ven? Mamá tiene que volver a invitar. ¿Para qué brillo de forma? Perdón, despacio. El asunto es que si ustedes no se toman en serio el asunto de empezar a desarrollar la percepción geométrica entre los niños y se quedan en lo que luego mucha gente se burla de ustedes por andar haciendo cuadrados, triángulos y boleado, ¿no? Y colorcitos en las figuras. Bueno, eso no sirve de nada, eso es una manualidad. Hay que trabajar con la geometría. Y trabajar con la geometría en el caso del preescolar y primer nivel de primaria es trabajar sobre el desarrollo de percepción geométrica. No es que, sí, se habla de desarrollo, no de geometría, es desarrollo de percepción. O sea que no hay mucho contenido geométrico. Si empezar a interactuar justamente con la forma y figura geométrica, desde luego, con el cuerpo geométrico, e ir viendo los efectos de sus propiedades, que son las propiedades geométricas, que ya después sus maestros de la primaria se encargarán de ponerles nombre y analizarlas más desde el punto de vista matemático. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos a la maestra Irma Fuenlabrada, esperando que estos elementos nos vayan pasando tarjetas para quien lo solicite, elaborar preguntas para, volviendo del receso, que se tiene programados unos 15 minutos, se pueda dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, como les había comentado en el inicio. Están pasando nuestras compañeras del equipo con preguntas para que ustedes las formulen. Regresaríamos entonces a las 5:25. En la parte de entrada del auditorio hay una atención para ustedes por si gustan pasar. Y también les pedimos que elaboren sus preguntas en la medida de lo posible, no las puedan dejar o regresando antes de reiniciar la sesión.